Malvenidos sean todos ustedes, futuros moradores del Hades. Les habla su anfitrión Gabriel Omar. Hoy les traigo un relato macabro que sucedió por el uso del tablero Ouija. Espero que un escalofrío recorra su espina. Comenzamos. Todo comenzó como comienzan las historias fatídicas, por una estupidez. Me llamo Minerva y tengo 24 años. En 2022 un amigo propuso jugar a la Ouija el mero 2 de noviembre. Personalmente, creía que las manifestaciones jugando a la Ouija eran historias fantásticas. Historias que solo sirven para las películas de terror. Qué equivocada estaba. Yo estaba en la UAM. Estudiaba administración. Mi mejor amiga Ivette y yo nunca fuimos de fiestas. Pero ese día llegó Brandon y nos dijo que si íbamos a casa de otro compañero a tomar y a jugar Ouija. Nos reímos cuando nos dijo, y en medio de risas aceptamos. Brandon llevaba carro y saliendo nos fuimos a casa de Ricardo, un compañero conocido por fiestero. Llegamos y todo normal. En total éramos 15. Sus papás no estaban, así que teníamos hasta las 9 de la noche para pasar el rato. Brandon fue por la bebida y algunas frituras. Fue quien animó el ambiente. Estábamos todos en la sala de Ricardo, con música a volumen moderado, tomando de los famosos vasos rojos. Estábamos repartidos entre chicos y chicas. Jugamos verdad o reto, subimos historias a nuestras redes y así calculo que dieron las 7. Entonces Ricardo se desapareció y al poco volvió con una Ouija. A ver, vénganse. ¿O tienen miedo?, nos preguntó. Todos lo tomamos de juego y fuimos hasta la mesa de centro. Quitaron la música y nos juntamos alrededor de la mesa para jugar. Ricardo se apoderó del triángulo que se mueve. Le voy a llamar cursor. Luego preguntó, ¿podemos jugar? Y sus manos encima del cursor se trasladaron hasta la palabra sí. Todos nos reíamos. Era obvio que él lo estaba moviendo. Ricardo nos dijo, cada quien va a preguntar lo que quiera. Es por turnos. Ariadna agarró el cursor y soltó un grito. Se movió. Se movió la cosa esa. Todos nos quedamos expectantes. Volvió a poner sus dedos sobre el triángulo y aquel cursor se movía hacia los lados. Ya no juegues, le dijo Brandon, pero Ricardo lo interrumpió. No, es en serio. Un espíritu está presente. Mi amiga Ivette dijo, a ver yo, y agarró el cursor. Este seguía haciendo lo mismo, pero ella no se asustó. Poco a poco el cursor dejó de moverse y a la muy tonta de Ivette se le ocurrió preguntar, ¿quién va a morir primero? El cursor se paró primero en la letra W. Yo creí que era un disparate, pero luego se paró en varias letras hasta formar la palabra Waldo. Todas nuestras miradas se pararon en nuestro amigo Osvaldo, a quien de cariño le decíamos Waldo. Yo tenía la idea de que Osvaldo le gustaba a Ivette, entonces pensé que lo estaba haciendo por eso, para molestarlo, para llamar su atención. Osvaldo no se asustó, se rió y le quitó el cursor a Ivette, pero Ivette se mostró seria. ¿Cuándo me voy a morir?, preguntó Waldo. El cursor no se movió y volvió a preguntar lo mismo. ¿Cuándo me voy a morir? Y este se movió lentamente, como entrecortado. Waldo alzó las cejas. El cursor formó la palabra mañana. Soltó una grosería y dijo, yo ya me voy. Espérate, Waldo, le dijo Brandon, pero Waldo se salió del círculo y aguardó en un sofá. Te toca, me dijo Ricardo. Cuando toqué el cursor, este hizo lo mismo que al principio. Me llevaba las manos de un lugar a otro de las 4 esquinas. La temperatura bajó en el lugar. Se sentía helado. Yo me asusté y Ricardo dijo, hasta aquí hay que dejarlo. No tengan miedo, no pasa nada. Yo he jugado varias veces solo. A lo mucho me han apagado las luces. Ricardo, no inventes.
le dijo Tania, otra compañera. El ambiente se vio afectado y poco a poco nos fuimos yendo. Al final nos terminó llevando Brandon en su carro. Me dejó en la puerta de mi casa y nos despedimos. En el trayecto pusimos música y cantamos. Olvidamos lo que sucedió jugando con el tablero. Yo entré a mi casa y mis papás aún no llegaban. Cené yo sola, pero todo se tornó aterrador. Mientras comía, con la televisión encendida y yo mirando de vez en cuando mi teléfono, se escucharon voces en la planta alta. La verdad no había verificado si mis papás estaban o no. Solo lo supuse. Entonces subí y lo corroboré. No había nadie, pero escuché claramente la voz de un hombre que hablaba fluidamente, como conversando con alguien más. Terminé de cenar y llegaron mis papás. Todo normal esa noche. Al día siguiente nos vimos todos de nuevo, incluido Waldo, quien no dudó en decir: pues amanecí vivito y coleando. Sin embargo, oí que Ariadna decía que había escuchado ruidos en su casa. No le di importancia. Un día más tarde, Waldo no llegó a la escuela. Fue a eso del mediodía que la directora pasó al grupo y nos informó que el 3 de noviembre, al regresar a su casa, lo habían asaltado, que él trató de defenderse pero lo hirieron con un picahielos. Una puñalada perforó un pulmón y había muerto esa misma noche. Quedamos en shock. Fui a su funeral y en verdad fue triste. Su familia quedó devastada y su pobre mamá no cabía de la tristeza. Es duro perder a un compañero tan joven. Ivette me acompañó y lloró bastante. Mi cabeza solo tenía espacio para una cosa. Lo que le dijo la Ouija fue cierto. Nunca dije nada, menos a Ivette, quien había iniciado esas preguntas. Todo nuestro grupo tuvo un día de asueto en memoria de Waldo. Pasó el tiempo, pero en mi casa siguieron ocurriendo hechos extraños. En mi baño, la llave del lavamanos se abría sola. Un fin de semana mi papá me regañó, diciéndome que por qué no le cerré. Luego, mis propios papás se dieron cuenta que se abría sola. Él trató de repararla, pero no tenía nada. Literalmente alguien giraba la llave. Después fueron las luces. A mitad de la tarde o noche, se apagaban. Las volvíamos a prender y al poco tiempo era lo mismo. Era igual que con el lavabo. Alguien o algo oprimían el interruptor y se apagaba la luz. Hubo veces que subía a mi habitación para irme a dormir y en mi espalda sentía algo extraño, una fuerza que se adhería a mí. Me iba a la cama y en plena madrugada sentía que querían abusar de mí. Sentía que se subían a la cama y trataban de desvestirme. Sentía que me bajaban el resorte del calzoncillo y querían arrancarme el sostén. Gracias a Dios esto lo experimenté pocas veces, pero siempre iniciaba con la fuerza en mi espalda, aquella sensación extraña que no se desprendía de mí. Aunque la mayor parte del tiempo, a mis papás y a mí nos despertaban los ruidos en la casa. Eran altas horas de la noche y en el pasillo se escuchaba que alguien pasaba corriendo. Se escuchaban risas de voces muy graves, y en el más común de los casos, se escuchaba que alguien tosía. Mis papás se alarmaron y fue cuando me armé de valor y les dije que era por mi culpa, que había jugado a la Ouija con amigos. Me pegaron la regañada de mi vida. Platicando en la escuela con Ariadna, me decía que ella experimentaba lo mismo, que su familia ya no quería que llegara la noche, porque los espíritus salían, sin contar la cantidad de moscas que sobrevolaban en el interior de la casa, tanto de Ariadna como en la mía. Curiosamente, a ella y a mí el cursor de la Ouija se nos movió de un lado para otro en las esquinas. Mi mamá llevó agua bendita y también nos hizo tapar todos los espejos. Según una de sus amigas, son portales hacia lo desconocido. Haciendo esto, créanme que desde el año pasado no volvimos a tener esas visitas indeseadas. Me queda la duda si ese espíritu que contactamos aquella vez
¿Sabía que Waldo moriría? ¿O él fue quien mandó a matarlo? ¿Qué les pareció esta historia? Espeluznante, ¿no es cierto? ¿Tú has jugado a la Ouija? Es mejor que no lo hagas. Y si lo haces, atente a las consecuencias. Si tienes alguna historia aterradora, invito a todos los escuchas a enviarme sus historias al correo que están viendo en pantalla. Todos tenemos una historia que contar. No olvides suscribirte. Esto me ayudaría muchísimo. Yo me despido y que las huestes del Hades los acompañen.